Su libro base para los exámenes, donde están las diapositivas de obstetricia, van a ser de Schwartz. Van a leer ahí, ¿ya? Para que no tengamos conflictos de Schwartz. Todos estos temas que veo que embarazo de alto riesgo, vean de Schwartz. ¿No? Anótense porque cuidado que en el examen me digan no ha dado en la diapositiva. Básicamente las clases son un método de orientación de mapas mentales para ver si ustedes se enfocan en el estudio. ¿Sí? Otros libros de consulta que pueden agarrarse, el Williams, les estoy dando los libros que pueden descargar de internet, la última edición está ahí, no tienen necesidad de comprarlo, si acaso. Existen otros libros, pues hay que comprarlos, pero no les voy a dar eso. Schwartz y la William Obstetrics está gratis en internet, la última edición pueden leer. Nos sirve desde la penúltima edición, no hay mucho lío de eso, ¿no? Eso es para lo que es la parte de obstetricia. Vamos a llevar lo que es la introducción a ginecología. Ginecología igual pueden leer del Williams, ¿no? ¿Listo? O pueden leer del Pérez Sánchez, que son libros de ginecología que están en internet, que lo pueden sacar. No tienen recurso económico para comprarlos, si gustan pueden comprarlos. Entonces esos son nuestros textos para avanzar, textos de consulta, para que podamos ver. ¿Listo? Las clases que vamos a llevar son mapas mentales, son mapas conceptuales, algunos puntos que tenemos que recalcar para que ustedes vayan entendiendo lo que es. ¿Sí? Son básicamente 18 horas que tengo con ustedes y tenemos más de 36 temas creo que avanzar. Si ustedes leen la malla curricular y vayan a pedir, pues estamos eso. ¿Sí? Nos dan 45 minutos, entonces tenemos que ser sintéticos y hablar sobre algunos puntos o temas que les van a servir a ustedes como médicos generales. Lo que estamos avanzando aquí es medicina para el médico general, no es para el médico especialista. ¿Sí? Y si lo ven algo conflictivo, pues esa es la realidad del médico. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la última parte de obstetricia. Ustedes ya han debido llevar la obstetricia básica, ¿no? Lo que es embarazo, modificaciones fisiológicas del embarazo, lo que es parto, lo que es puerperio, el embarazo normal, todo eso. Hoy, a partir de ahora, vamos a llevar las complicaciones médicas del embarazo. Vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo, de la diabetes del embarazo, ¿no? Del lupus asociado al embarazo, de las infecciones urinarias, de las anemias, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar y un poco de medicamentos, es el último tema. Posterior a eso vamos a empezar con ginecología. ¿Ya? Entonces hoy nos toca hablar de lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo. De acuerdo a su clasificación, los trastornos hipertensivos del embarazo, de acuerdo al libro que vayan a leer, tiene también como hipertensión inducida por el embarazo. ¿Sí? Algunos libros manejan como crisis hipertensiva del embarazo o estados hipertensivos del embarazo. El asunto es el mismo. Del libro que lo vayan a leer. ¿Listo? Básicamente estos son los objetivos como tema que tenemos hoy día para que vayan entendiendo y son los objetivos que ustedes tienen que fundamentar a medida que vayan leyendo. Nosotros vamos a clasificar qué son los trastornos hipertensivos del embarazo, a qué patologías se refieren. Dentro de esto vamos a hablar de hipertensión gestacional, vamos a hablar de preeclampsia, de hipertensión crónica, de preeclampsia con, de hipertensión crónica con preeclampsia sobremedida. Vamos a utilizar métodos de diagnóstico, ¿sí? Cuáles nos sirven, cuáles no. Bueno, y lo que nos importa, hacer un plan terapéutico o un diagnóstico para el manejo de estas pacientes en el futuro. ¿Sí? Entonces, se dice que la hipertensión o los estados hipertensivos del embarazo afecta al 6% a 8% de los embarazos. Es decir, de 100 mujeres embarazadas, 8 mujeres van a presentar alguna de estas 4 patologías. ¿Sí? Entonces, actualmente esto sigue vigente. Se clasifica en hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, preeclampsia sobreimpuesta con hipertensión crónica e hipertensión gestacional. Algunos autores en la última sección
la hipertensión crónica ya la han sacado de esta clasificación. Las normas nacionales bolivianas, las latinas siguen manejando. Nosotros vamos a manejar. ¿Ya? Solo les informo porque ustedes muchas veces leen lo actual y nos van a indicar que eso ya está fuera. Pero de acuerdo a las normas nosotros seguimos manejando. ¿Sí? ¿Cómo definimos hipertensión? Es decir, ¿cómo clasificamos o cómo diagnosticamos para que ustedes un poquito vayan viendo? ¿Cuándo decimos que una paciente, ¿sí?, tiene hipertensión durante el embarazo? Para esto van a recordar lo que son las modificaciones fisiológicas del embarazo. Durante el embarazo aumenta o disminuye la presión arterial sistólica. ¿Cuándo? La diastólica, ¿cuándo? Entonces, básicamente van a tener que recordar todo eso, explicar todo el proceso, es lo que llevamos a ver en casi todas las patologías. ¿Listo? Generalmente las diastólicas descienden entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Normalmente sus presiones de las mujeres embarazadas están 90-60, ¿sí? 80-60 son sus presiones. Esto por disminución de la presión, ¿no?, de la resistencia vascular sistémica, porque las arterias y las venas se relajan por el efecto de la progesterona. Nosotros clasificamos a una mujer que probablemente tenga un trastorno hipertensivo del embarazo cuando tomamos la presión arterial y encontramos una presión arterial de 140 la sistólica y por encima de 90 la diastólica. ¿Sí? Ahí. Se debe hacer una toma en 2 oportunidades con un lapso de tiempo de 4 horas. La paciente debe estar sentada, saben ustedes para tomar la presión arterial. El brazo debe estar a la misma altura, el manguito debe estar a 12 centímetros por encima del pie del codo, y es el quinto río de codo, es una medicina interna. Una vez que vemos ese parámetro, nosotros debemos ver a qué corresponde, a cuál de estas patologías están. Esa paciente tiene un trastorno hipertensivo del embarazo. Yo tengo que ver a cuáles son. Vamos a empezar a definir poco a poco cuáles son. Es a qué llamamos hipertensión arterial crónica. Es aquella mujer embarazada que tiene la presión arterial elevada, igual o mayor a 140 milímetros de mercurio la sistólica, 90 la diastólica, antes de las 20 semanas de gestación. ¿Sí? Primera mitad, segunda mitad del embarazo, ya llevado eso, antes de la primera mitad del embarazo. Entonces esta paciente ya venía con, porque si es mayor a las 20 semanas ya no es hipertensión crónica. Se supone que esta paciente, ¿sí?, la paciente embarazada con alza de presión arterial menor a 20 semanas no tiene proteína. Es decir, no hay proteínas en orina. ¿Cuándo llamamos proteinuria en el embarazo? Cuando está por 300 milímetros. Eliminamos el mercurio, perdón, ¿sí?, en orina de 24 horas o una cruz centígrada reactiva, ¿no? Y la presión arterial se va a mantener elevada más allá de las 12 semanas postparto. Están viendo este criterio, ¿no? Esa paciente, ustedes la van a catalogar como hipertensa crónica. Pero ¿puede repetir la proteinuria? No, ¿Ya? no se escucha. Entonces estamos viendo eso. ¿Listo? Vayan viendo ahí. En resumen, mujer embarazada, menos de 20 semanas, presión arterial 140-90, el examen de orina les dice que no hay proteínas, ¿sí? Termina el embarazo, llega el parto, el puerperio, pasa 12 semanas y la presión sigue elevada, esa paciente es hipertensa crónica. ¿Sí? Vamos a ir avanzando más ratito porque hay la otra que es hipertensión gestacional. Es el indicador que nos va a decir que no. Esta es la hipertensión gestacional. Vayan viendo ese parámetro. ¿Sí?
La hipertensión gestacional es una hipertensión transitoria del embarazo. No es tan severa como la preeclampsia. Vamos a hablar después de la preeclampsia, el cuadro más severo. Bueno, algunos actualmente clasifican que esto es el inicio de la preeclampsia. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros, pero para clasificar a esta paciente embarazada que es hipertensa gestacional? Igual es una elevación de la presión arterial, igual o mayor a 140/90, sin proteinuria, pero que se va a iniciar después de las 20 semanas de gestación. Ya estamos viendo la diferencia, ¿no? La crónica. A esta categoría, por el tiempo de evolución, puede, lo que les dije hace rato, las mujeres a las 21, 22, 30, 32 pueden ir progresando y presentar proteinuria. Entonces ya deja de ser hipertensión gestacional y ya se desarrolla la preeclampsia. Porque la preeclampsia es elevación de la presión arterial más proteinuria. Entonces puede ir progresando. El otro, esta paciente puede que nunca haya ido al control, a sus controles médicos, sea la primera vez durante el embarazo que viene a la consulta, le hacemos el diagnóstico y vemos que está embarazada de 26 semanas. Le tomamos la presión arterial, sale 140/90, ¿sí? Cumple dos criterios. Termina el embarazo y la presión arterial continúa después de las 12 semanas elevada. Entonces esta paciente con hipertensión gestacional puede ser una paciente hipertensa crónica. O al final solamente puede ser una hipertensión gestacional transitoria. ¿Qué significa? Se eleva la presión arterial después de las 20 semanas, no presenta proteinuria y una vez que nace el bebé, entra al puerperio, la presión retorna a su normalidad. Entonces, esa es la verdadera hipertensión gestacional transitoria. ¿Listo? Muchos de nosotros en la práctica clínica, nosotros internamos a casi todas las pacientes que ingresan al hospital con hipertensión gestacional. Porque mientras yo le haga los laboratorios, el embarazo vaya progresando, a veces esta paciente se complica. En un buen porcentaje estas pacientes pues terminan. ¿Sí? Y como dice acá, el diagnóstico se la va a hacer después del postparto, de manera retrospectiva, es decir, regresamos. Como estudios que ya hacemos, ya tienes todos los resultados y decimos, no, esta no había sido preeclampsia, había sido nomás una hipertensa gestacional. Entonces, para volver a repetir, hipertensa gestacional, preeclampsia, hipertensión crónica, vamos a ir a ver, ¿sí? Lo que les dije, la hipertensión gestacional, esto es lo que hemos hablado, 140/90, que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. ¿Qué significa esto por primera vez? Lo que les he recalcado, muchas de las mamás en Bolivia al médico vienen porque están embarazadas. Nada. Y vienen porque ya la barriguita está grande, ¿sí? Después del quinto mes. Por eso colocamos y se recalca por primera vez durante el embarazo. Pero ¿qué tal esa mamá ya antes era hipertensa? Porque la hipertensión cuando ya está avanzada recién viene hasta los hombres. Cuando ya estamos ciegos vamos a la presión, cuando tenemos una cita. La hipertensa gestacional tiene que tener sus criterios. No debe tener proteinuria, la presión arterial regresa a la normalidad, ¿sí? Antes de las 12 semanas postparto. Si persistiera después de las 12 semanas es hipertensa crónica. Entonces les vamos a preguntar, ¿sí? Este diagnóstico únicamente se va a hacer al final del parto, después, es decir, de manera retrospectiva. ¿Listo? Preeclampsia, los criterios mínimos, los que ahorita vamos a avalar porque es un cuadro que complica el embarazo. Doctor, a las 7 es tu clase, a las 6 tu clase. Sí, me equivoqué de edad. La siguiente ya no pasa, doctor. Entonces, para hablar de criterios de preeclampsia, un poquito aquí vamos a hacer
un paréntesis y vamos a hablar. ¿Ya? ¿Tienen marcador? Un marcador de agua para que vayamos entendiendo. Gracias. Hay muchos libros que todavía van a leer, incluso la norma boliviana. Preeclampsia se define esto: presión arterial y proteinuria. No se olviden, esa es la diferencia con todos, ¿no? Presión arterial 140-90 después de las 20 semanas de gestación, y proteinuria mayor a 300 miligramos o una cruz en tiras reactivas. Esa paciente tiene preeclampsia. El parámetro que te da preeclampsia es la proteinuria, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de preeclampsia, doctores, por eso estoy haciendo un paréntesis. ¿Ya? Muchos libros todavía clasifican así: leve, moderada y severa. Algunos libros todavía manejan como preeclampsia moderada y preeclampsia grave. ¿Sí? Y lo último que nosotros un poquito vamos a manejar es esto: preeclampsia con criterios de severidad. Esto es lo que estamos manejando, lo actual, ¿ya? Y preeclampsia sin criterios de severidad. Y ahorita les voy a explicar cuáles son los criterios de severidad, que ya se los comentamos. ¿Por qué es importante esto? Para el diagnóstico y manejo de los pacientes. Una paciente que tiene criterios de severidad, ¿sí?, esa paciente es una indicación de manejo y interrupción del embarazo. Una paciente que no tiene criterios de severidad en preeclampsia, podemos todavía hacer un manejo conservador. Entonces, hablamos de preeclampsia cuando encontramos estos dos parámetros. Esa paciente tiene preeclampsia. Y preeclampsia se llama esto sin criterios de severidad. Sin criterios. Estos dos parámetros mínimos dicen que no tienes criterios de severidad. ¿Sí? Estos parámetros que están viendo acá, si ustedes encuentran dos o más de estos criterios, esa paciente tiene criterios de severidad. ¿A qué se refiere? Si yo encuentro una paciente, le tomo la presión arterial, como dije hace rato, y su presión es mayor a 160 la sistólica, mayor a 110 la diastólica, ¿sí?, esa paciente ya tiene preeclampsia severa, con criterios de severidad. Si yo veo una proteinuria mayor a 2 gramos en 24 horas, una creatinina mayor a 1.2, durante el embarazo la creatinina es de 0.9. Ustedes en neurología han debido dar 1.1. Durante el embarazo es 0.9. Plaquetas menores a 100.000. En el embarazo normalmente manejamos entre 350.000 a 400.000. Hemólisis microangiopática. ¿Cómo se manifiesta esto? Con el aumento de la deshidrogenasa láctica, ¿no?, que está dentro del órgano. Aumento de las transaminasas, oxalacética, oxalpirúvica, y estos son los síntomas de edema cerebral, ¿no? Tinnitus, escotoma, cefalea, bursátil. Este es el signo de Chaucier, dolor epigástrico persistente, que les preguntan en los exámenes, en la parte práctica, qué es el signo de Chaucier. O muchas veces nosotros les preguntamos, ¿sí?, cuáles son los signos, algunos libros todavía manejan, de inminencia de eclampsia. Ahorita vamos a ver qué es la eclampsia. ¿Sí? Espero que con esto estemos orientándonos un poquito referente a lo que hablamos cuando hablamos preeclampsia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, cuando ustedes vayan a la consulta, algunos médicos dicen: preeclampsia severa, solo toman este parámetro.
Si no tiene por encima de 110, no es preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, a lo que yo me refiero, la paciente puede venir con esta presión, ¿sí? Con esta proteinuria, ¿sí? Su presión, y puede tener esto, o puede tener esto elevado, unos 900. Aunque la paciente esté con leve elevación de la presión arterial, esta paciente tiene criterios de severidad. Es decir, estos criterios mínimos, 2 o más presentes, hacen que esta paciente que no tiene criterios de severidad pase a ser paciente con criterios de severidad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que saber manejar los laboratorios e interpretar los laboratorios en regla, ¿ya? Ese era un punto alto para que vayamos bien. La eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia es la preeclampsia más convulsión. En una paciente con diagnóstico de preeclampsia, si convulsiona, es eclampsia. ¿Listo? Si esa paciente está con embarazo mayor a 20 semanas y viene con antecedente de convulsiones tónico-clónicas, es eclampsia hasta no descartar el otro diagnóstico. Puede ser síndrome o la epilepsia, síndrome de epilepsia. Entonces, estamos. La presencia de convulsiones tónico-clónicas pues, es preeclampsia. ¿Listo? Y lo que les he dicho, la otra clasificación, preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Esto ya hemos hablado hace rato. La hipertensión crónica es aquella paciente que tiene elevación de la presión arterial igual o mayor a 140, la sistólica, 90 la diastólica, que puede haber sido diagnosticada antes del embarazo o se diagnostica antes de las 20 semanas. Muchas pacientes ya vienen a la consulta con antecedentes de ser hipertensas, pero hay otras pacientes, como les vuelvo a repetir, vienen únicamente al hospital porque están embarazadas. Les hace su diagnóstico, la paciente tiene 16, 17 semanas, su presión 170, 150, 40. Esa es una hipertensa crónica. Entonces el manejo va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Y esta es la que les decía, ¿no? Aquella paciente que se diagnostica después de las 20 semanas y su presión arterial va a persistir elevada por encima de las 12 semanas del postparto. Y la preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica básicamente es aquella paciente con esta presión y que va a iniciar proteinuria. Ese antes de inicio de proteinuria. ¿Listo? O aquella paciente que va a tener incremento súbito de la proteinuria más la presión arterial y un recuento plaquetario. Entonces, nosotros tenemos estos criterios cuando hablamos, ¿no?, de los estados hipertensivos del embarazo. Se clasifican en eso, ¿sí? Hipertensión gestacional, hipertensión crónica, preeclampsia y eclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobre anemia. ¿Listo? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la preeclampsia. Tienen hasta las 7:15 conmigo, ¿no? Sí, me van a hacer recuerdo, ¿ya? Hasta las 8. Hasta las 8. O ya 7:15. Pero si quieres, tenemos clases cortitas, pero vamos a tratar de avanzar lo máximo que podamos. Hasta las 8 es la clase. Quedaremos entonces en preeclampsia. Es hasta las 8. hasta las 8. ¿Hasta las 8? Sí. De 6:30 a las 8. Pero a mí me han dicho que son 2 grupos. Ya. Vamos a avanzar entonces. Solo un grupo. No hay problema, seguimos con ello. Entonces, esto de preeclampsia es esto. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a correr a todo lo que es preeclampsia. ¿Ya? Hipertensión crónica la vemos un poco, la manejamos, pero vamos a hablar de preeclampsia porque es la primera o segunda causa de muerte en este caso. Y el objetivo de la obstetricia es reducir la mortalidad materna. Esa es la razón de ser
de la especialidad que tenemos nosotros en nuestra especialidad, luchar contra la muerte materna. Ese es el objetivo fundamental. Y esto es lo que les decía. Cuando hablamos de obstetricia, por ejemplo, este era el 2006. ¿Sí? Cuando hablábamos del 2006 o 2005, la preeclampsia era la quinta causa de muerte materna. Pero últimamente, el censo del 2015, que hemos hecho del 2011, que ha habido, hemos hecho estudios de mortalidad materna, y la preeclampsia es la primera causa de muerte materna. En Cochabamba, es hemorragia postparto, por la toniectomía que ya han debido llevar en otro módulo, seguramente es complicado, la primera causa de muerte en Cochabamba. La segunda causa de muerte en Cochabamba es la preeclampsia. Vamos a hablar de preeclampsia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de preeclampsia, actualmente se dice que es una enfermedad multisistémica. Al hablar de multisistémica estamos hablando básicamente que afecta a todos los sistemas, ¿sí?, del organismo. Ya, afecta al sistema nervioso central, vascular, ya, sistema hematógeno, multifactorial, no tiene una etiología única, no hay varios factores asociados que dan origen a la preeclampsia. No te puedo decir a esto se debe la preeclampsia. Existen varios factores para el desarrollo de la preeclampsia. Si bien en un grupo poblacional se ha desarrollado por déficit de calcio, en otro grupo poblacional pues no ha sido eso, no ha sido la deficiencia, y en otro los antecedentes genéticos. Entonces, por eso se habla de multifactorial, no es uno solo. Va a caracterizarse básicamente por la existencia de daño endotelial. Esa es la base de la patología. Porque se daña el endotelio, se liberan factores mediadores de la inflamación, que van a hacer. Este endotelio básicamente es a nivel placental. Después va a entrar a la parte sistémica, que va a dar lugar a todos los trastornos que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Este daño endotelial va a preceder al diagnóstico clínico. En función a esto, actualmente hay biomarcadores. Y eso grábenselo, van a leer. Nosotros hablamos de biomarcadores que pueden predecir la preeclampsia. Entonces, esto probablemente lo veremos. Que pueden predecir. ¿Qué significa eso? Tenemos biomarcadores químicos, tenemos biomarcadores físicos y hay biomarcadores clínicos. Por ejemplo, los clínicos ya están dejándose en desuso. A la paciente la hacemos caminar, la hacemos rotar, le tomamos la presión en el brazo derecho, en el brazo izquierdo. Y si había un alza de la presión arterial diastólica mayor a 15 milímetros, indicamos que posiblemente esta paciente tenga preeclampsia, pero no es efectivo. Pero hay otros biomarcadores, la ecografía. En una paciente con factores de riesgo, ¿sí?, se debe pedir ecografía de flujos arteriales, letras terribles por si acaso. ¿Sí?, a las 13 a 14 semanas de embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente tenga preeclampsia? Básicamente hablamos que sea primigesta en el embarazo. En mujer joven decimos en los extremos de la vida, menor de 16 años, mayor de 45 años, que tenga un índice de masa corporal alto, por encima de 25. Estamos hablando de sobrepeso o obesidad. Que tenga otras enfermedades de base, como la diabetes o la misma hipertensión. Entonces son factores de riesgo. O que tenga antecedentes familiares de preeclampsia. Y actualmente hay otros antecedentes de síndrome de ovario poliquístico que hayan tenido. Entonces esa persona que se embaraza, nosotros a las 12 a 14 semanas debemos pedir una ecografía de flujos arteriales.
Le pedimos, entonces ahí nos dan los índices de pulsabilidad, señor. El objetivo de esto es que ustedes conozcan, piden entre 12 y 14 semanas, y si esos flujos arteriales de la arteria uterina están elevadas, nosotros le administramos aspirina, entre 80 a 100 miligramos, todo el embarazo. Entonces se ha visto que es efectivo para prevenir la preeclampsia. ¿Listo? Esos son biomarcadores para prevenir. Existen otros biomarcadores, de que vamos a ir hablando más adelante, que son químicos. Ahí está la hemoglobina, la tirosineasa, la proteína producida por la placentaria, que igual hacemos una relación y nos van a dar si es o no es preeclampsia, o va a presentar de esa misma forma, ¿sí? Entonces, esos son los biomarcadores que utilizamos y que estudian este daño endotelial, porque cuando una vez hacemos el diagnóstico clínico, es decir, se eleva la presión arterial por encima de 140/90, esto ya está avanzado. Uma consulta, por favor. No caso do exame de proteína, La preeclampsia, sim, como um biomarcador? O exame de proteinúria também entraria como biomarcador? la proteinuria, el diagnóstico ya. Incluso la proteinuria, cuando ya se presenta, incluso en algunas pacientes, la proteinuria se presenta hasta 2 o 4 semanas antes de la presión arterial. Pero eso ya es un daño colateral. El edema no es, el edema postural de la mujer embarazada ya no es signo de preeclampsia. Algunos libros todavía están manejando 3 maneras, la trilogía de la preeclampsia: presión arterial, proteinuria y edema. El edema ya está fuera, porque el edema, muchas mujeres por compresión pues tienen edema. Pero sí deben de tener cuidado esa paciente que tiene edema facial, edema de manos. Ese sí ya es otro parámetro de hipoproteinemia, ¿ya? La preeclampsia se estima que afecta entre 1.2, ¿sí?, del 3 al 7% de los embarazos, del total de embarazos. ¿Listo? Ya hemos referido, es la principal causa de mortalidad y morbilidad materna y neonatal. Entonces, dentro de su definición, vamos a hablar básicamente que esta paciente, la preeclampsia, la elevación de la presión arterial por encima o igual a 140/90, va a ser después de las 20 semanas de gestación, con proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas o una tira reactiva, ¿sí?, a la simple vista. Y esto es lo que les decía. La hipertensión debe estar con una diferencia mayor a 6 horas. Nosotros muchas veces, y esto siempre les recalco con ustedes, yo trabajo en un equipo, y en ocasiones criticamos a nuestros colegas. ¿Por qué? Porque la paciente ingresa a la emergencia, le toma la presión arterial 140/90 y preeclampsia se fiera, ¿no? Como la referencia tarda 1 hora en llegar, ¿no?, 2 horas, la paciente ya ha descansado, ya está en camino, llega al primer equipo, como ven, se la mandamos a la casa. Entonces es importante, donde ustedes la vean, háganle sentar, tomen la presión, tómense el tiempo. Si bien es una emergencia obstétrica, tienen todos los parámetros para que ustedes se puedan manejar, ¿sí? Nosotros en emergencia obstétrica, como todos ustedes para que aprendan, a la mujer embarazada, ¿sí?, la va a matar en 2 a 4 horas la hemorragia postparto, ¿sí? La va a matar en 4 a 6 días la preeclampsia. No. Y la va a matar la sepsis en 6 a 10 días en el, porque es de curso lento. Ustedes tienen, ¿a esto a qué me refiero? Tienen todo el tiempo, de acuerdo al diagnóstico, para estabilizar esa paciente y se queda. Ustedes tienen que saber para drogar, tienen que saber hacer triaje. Eso va en todas las patologías.
no solo en obstetricia, va en trauma, en medicina interna. Actualmente nosotros como médicos generales estamos empezando como médicos de triaje. Y eso no puede ser, no estoy en contra de eso. Ustedes se reza, van a trabajar en los hospitales. En los hospitales buscamos médicos generales de igual. Pero ¿qué hace el médico general de igual? Está con fractura, llaman al traumatólogo. Es embarazada, llaman al ginecólogo. Es guagua, llaman al pediatra. Con el objetivo no es este. Por eso están entendiendo las cosas. Tienen que estabilizar a los pacientes. Y deciden llamar a los especialistas. ¿Sí? Y ahí es lo que les digo. El edema ya no es diagnóstico, pero sí es apoyo. El edema postural no es, todas las embarazadas. Pero el edema facial, tómenlo muy en cuenta. Puede ser un signo de severidad, incluso con presiones arteriales de 140-90. Las pacientes, las mujeres embarazadas, ahora están empezando. Algunas que tienen preeclampsia llegan hasta con 200, 120, 200, 140 están perdiendo. No es una cosa sencilla, ¿no? Y esto es a lo que me refería con esto, ¿no? Preeclampsia con criterios de severidad, preeclampsia sin criterios de severidad. Estas son las normas nacionales de atención clínica, las últimas que han salido. Ustedes deben conocer. ¿Por qué lo pongo? Porque en los libros del CLAS todavía van a encontrar preeclampsia moderada y preeclampsia severa. Pero es lo mismo, ya, traducido. Entonces, la preeclampsia no severa o sin criterios de severidad es esa presión arterial que se eleva a partir de las 20 semanas de gestación para adelante, mayor a 140-90, con una proteinuria igual o mayor a 300 miligramos por ml. Eso. No tiene ningún otro parámetro alterado. Si aquí en los laboratorios, ustedes siempre van a pedir laboratorios, en los pacientes siempre. Nos estamos adelantando por otros objetivos. Yo a la paciente, más adelante está, que tiene preeclampsia, se llama perfil toxémico. Muy aparte del hemograma, todo lo que lo tienen, ya en el hemograma, ¿qué voy a ver? Voy a ver plaquetas bajas, tengo que ver plaquetas, tengo que ver si hay hemólisis en el examen directo. Ahí voy a ver glóbulos rojos, se llama esquistocitos, destrucción de glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo hay deshidrogenasa láctica, entonces la deshidrogenasa láctica yo tengo que pedir DHL, que se va a elevar, ¿sí? Porque también daña el sistema, daña el hígado, los transaminasas, TGO, TGT. A lo que me refiero, esta paciente puede tener esta presencia no severa. Cuando es la preeclampsia severa, la presión, un solo criterio, si es igual o mayor a 160, 110, ya es preeclampsia. Aunque su proteinuria sea 300, no sé, ese es un criterio mayor. Ya es una proteinuria mayor a 5 gramos por litro, o oliguria, cefalea, visión borrosa. Entonces, a lo que yo me voy, y esto es lo que ustedes tienen que manejar. Mi paciente puede tener esto, puede tener esto, pero también en los laboratorios yo encuentro esto. Y puedo encontrar transaminasa. Mi paciente deja de ser esto, ya es esto. Aunque su presión sea 140-90, ¿entienden? Dos parámetros menores estamos ahí. ¿Listo? Y la eclampsia, lo que les decía, es cualquiera de estos dos, pero que tiene convulsiones tónico-clónicas. Y aquí dice pérdida de conciencia. ¿De esto para qué hablar? Hay dos formas de eclampsia. La eclampsia significa que ya hay daño cerebral, con el edema, lo que tienen los pacientes hipertensos, los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Entonces, cuando la paciente convulsiona, ustedes digan que ya hay daño cerebral. Entonces, hay una forma que nosotros llamamos la eclampsia convulsiva cerebral. Es la que tiene
convulsiones, porque hay edema, hay sobres de esquema. Y la otra forma que nosotros conocemos es la comatosa. La paciente está caminando y de un momento a otro se cae y ya no despierta más. Le hacemos una tomografía, dentro del cerebro tiene un hematoma intraparenquimatoso. Entonces esas dos formas de cáncer. ¿Listo? Entonces, estos son los indicadores de gravedad. Estoy volviendo a repetir aquello para que se les grabe y no se confundan en los tiempos. Los criterios mayores y criterios menores, ¿sí? Preeclampsia, lo que les dije, esta es la preeclampsia con criterios de severidad y esta no grave sin criterios de severidad. Los manejan. No las normas nacionales se explican para que no se confundan porque tienen que manejar. Cada país tiene su forma de clasificar, pero ya está normal. Ahí está. Esa es la preeclampsia con criterios de severidad. Encontrar solo esto ya es una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, según que me decía. Si yo encuentro esto, pero encuentro estas otras cositas, mi paciente pasa a ser esto. Ténganlo muy presente. ¿Por qué les recalco esto? Porque nosotros vemos en la práctica clínica muchos ginecólogos, muchos médicos generales, únicamente la presión arterial toman como parámetro para clasificar la preeclampsia. Y no es así. No es solamente la presión arterial, no es solamente la proteinuria. Presión arterial y proteinuria nos dicen que es preeclampsia. Pero para clasificarlos, para ver su grado de severidad, tienen que ustedes sí o sí pedir laboratorio. Sí o sí, tienen que pedir los laboratorios. En todo caso, una paciente que encuentra con elevación de la presión arterial no la pueden mandar a la casa y decirte hazte los laboratorios y vuelves mañana. No. Los laboratorios son ese día, ¿sí? Para que se la manden y la manejen. ¿Ya? Ahí están los factores de riesgo, ya hemos hablado de esto. No hay donde volverlo a repetir. Y esto les decía, se puede prevenir la preeclampsia, se puede prevenir actualmente. ¿Ya? Se puede prevenir, se puede prevenir. Vamos a ver. Pero no, es decir, la prevención, darle a las mujeres, y esto les daremos suplementos de calcio, les daremos aspirina, ha sido estudiado. La paciente que tiene déficit de calcio va a tener problema. ¿Y dónde es eso? Probablemente acá en la zona andina. Pero en los países costeros, donde comen pescado, no hay deficiencia de vitamina D ni de calcio, pero igual tienen preeclampsia, por ejemplo en Japón. Entonces se ha visto que hay muchos otros factores involucrados. ¿Sí? Por eso está ahí. En países donde hay baja ingesta de calcio, el suplemento de calcio va a prevenir. Y lo que les dije, hacemos ecografía a las 13 a 14 semanas en pacientes con factores de riesgo. Si nos muestra alterados los flujos, denle aspirina, va a prevenir la preeclampsia. ¿Sí? Pero únicamente se inicia el tratamiento antes de las 16 semanas. Si ya está 17, 18, 19, 20 semanas, la aspirina ya no sirve. ¿Sí? La aspirina únicamente sirve para prevenir la preeclampsia si dan antes de las 16 semanas, si empiezan el tratamiento, hasta las 36 semanas. Después de eso no sirve. Podemos dar suplementos de vitamina C, vitamina E, que no tienen un efecto, pero en algunos países está. Y suplemento de ácido fólico. El ácido fólico no daña. Tampoco está visto que disminuye la existencia de preeclampsia. Más bien nos ayuda a fortalecer lo que son los músculos. Doctor. Entonces, dentro de la etiología vamos a hablar. Una pregunta.
Sobre la aspirina, empezamos antes de la 16 semanas, ¿verdad? Y una vez que iniciamos, seguimos hasta el final del embarazo. Hasta las 36 semanas. ¿Ya? Entonces, dentro de la etiología, hemos tratado de asociar a varios factores, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que desarrollan la preeclampsia? Como decía en su definición, es una enfermedad multisistémica, multifactorial. Entonces, nosotros hemos visto estos 4 criterios en donde está más frecuente o está más asociado la aparición de preeclampsia. Se dice que aquellas mujeres que están expuestas por primera vez a las velocidades coriónicas han desarrollado preeclampsia. ¿Quiénes son estas? Las mujeres que nunca están embarazadas. ¿Se ha visto? En aquellas mujeres embarazadas que han estado expuestas a superabundancia de velocidades coriónicas, ¿cuáles son? Aquellas que han tenido un embarazo similar. La incidencia es más alta de preeclampsia. Aquellas pacientes que han tenido embarazo molar, se ha presentado la preeclampsia antes de las 20 semanas. A eso se conoce como preeclampsia típica. Por si acaso, cuando lean el libro, pueden preguntar el examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumple el criterio de mayor a 20 semanas. Pero la molilatiforme, ustedes han llegado hemorragias de la primera mitad ya han llevado, ¿no? Ahí está el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad molar. Aquellas pacientes que tienen enfermedades renales o cardiovasculares preexistentes, mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque hay daño del sistema endocrinio. En aquellas mujeres que presentan predisposición genética a la hipertensión y que aparece durante el embarazo, se ha visto que aquellas mamás que ya han estado expuestas, una ya tiene un hijo, 2, pero repentinamente cambian de pareja y el tercer hijo es que otra pareja desarrolla preeclampsia. Y preguntan al papá si ya ha tenido otra pareja y también ha desarrollado preeclampsia. Ahí se habla de factores genéticos para el desarrollo. Otro, que la mamá también haya tenido preeclampsia o preeclampsia. Entonces, por eso nosotros hablamos, ¿sí?, de esa etiología multifactorial y le echamos la culpa, todos se dan cuenta, a que para el desarrollo de la fisiopatología, si se desarrolla en la enfermedad, la placenta es la parte. Pero para que esa placenta esté enferma, la etiología o el agente que va a enfermar esa placenta, pues tiene múltiples causas, no solo. Entonces, dentro de la etiología, ¿sí?, nosotros, en lugar de considerarla como una enfermedad, a la preeclampsia, pues en realidad esta parece ser la combinación de varios factores que han confluido en una sola marca. Pueden ser factores maternos, factores placentarios o factores fetales, lo que hace un ratito. ¿Sí? Cuando hablamos maternos, es de la parte genética, factores placentarios, esos de pues, enfermedades renal, pues a paciente diabética, ¿sí? Entonces, para el desarrollo de la preeclampsia, nosotros actualmente consideramos estos siguientes 4 factores etiológicos para que se desarrolle la placenta. 1. Una invasión trofoblástica anormal de los vasos uterinos. Los vamos a desarrollar eso. Lo vamos a pasar a la rápida porque ya han llevado desarrollo del embarazo. ¿Cuántas veces hay invasión normal del trofoblasto? 2, ¿no? ¿Sí? Uno que está entre las 10 a 11 semanas y la otra que viene de las 14 a 16 semanas. Esa de las 14 a 16 es la que no ocurre. 2. Tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos y paternos. Estos son factores placentarios. Van a ver lo que es el sistema de rechazo al injerto, ustedes han llevado. Mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal. ¿Sí? Aquí estamos describiendo pacientes que tienen enfermedades de base como diabetes, como la hipertensión crónica o enfermedad cardíaca, y los factores genéticos, incluidos aquellos que son heredados o influencias epigenéticas, ¿no?
lo que les decía, de un papá con antecedentes de cáncer. Para lo que es la fisiopatología de la preeclampsia, tenemos dos etapas. Uno es la placentación deficiente, lo que hemos hablado. Ahora vamos a pasar a lo que se refiere, ¿no? Y la segunda etapa ya es el resultado de esta placentación, el estrés oxidativo. El resultado de esta placentación deficiente causa estrés, va a ser una causa de restricción de crecimiento fetal, ¿sí? Y a nivel de la mujer, pues liberación sistémica de factores placentarios, de mediadores de la inflamación, que van a ocasionar una reacción inflamatoria sistémica, sobre todo activación del sistema endotelial, y va a causar el síndrome de preeclampsia. Cuando hablamos del síndrome de preeclampsia, es un conjunto de signos y síntomas que se va a manifestar probablemente por daño de todos los órganos existentes. A esto nos referimos, y les voy a recordar nomás, porque ustedes ya han llevado esto. Este es el útero, el miometrio, la decidua, la placenta. ¿Sí? Haciendo un esquema. Normalmente, como dice el trofoblasto, va a ir invadiendo en la primera invasión a la decidua. Estas son las arterias espiraladas. ¿Sí? Cuando llamamos invasión, las arterias tienen músculo liso. Entonces, las células trofoblásticas invaden el músculo liso y lo van, ¿no?, cambiando por tejido trofoblástico. Entonces, estas arterias ya no tienen capacidad de resistencia, sino se dilatan, tienen mayor capacidad. ¿Sí? En la segunda invasión, esto ya pasa, el trofoblasto penetra las arterias espiraladas a nivel del endotelio endovascular, a nivel miometrial, va a aumentar. Entonces, normal. Esa es la invasión trofoblástica. Primera invasión, segunda invasión. Durante la preeclampsia, lo que he dicho, la placentación anormal, esta invasión, segunda invasión, no se da. Es decir, el músculo liso va a persistir a nivel de las arterias espiraladas, entonces ya no va a haber esta capacitancia, esta relajación. Cuando hay una invasión normal, entonces las arterias espiraladas tienen mayor capacitancia y el flujo es constante. Pero cuando no hay eso, pues ya hay una resistencia aumentada. Y ese aumento de las resistencias es lo que va a ocasionar cambios isquémicos a nivel de la placenta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hemos hablado, lo mismo. Al final, lo que decimos, el estrés oxidativo, es lo que va a dar origen al síndrome de la preeclampsia, para que puedan estar. Y al hablar, como no hay buena penetración de las arterias espirales por el trofoblasto, ¿sí?, la placenta es la que está con mala adaptación placentaria. Por eso se dice, ¿cómo se cura la preeclampsia? Terminando el embarazo. El único tratamiento de la preeclampsia es terminar el embarazo, sacar la placenta. Los otros medicamentos que se utilizan y que vamos a hablar en la clase, básicamente es para paliarlos, para prolongar. Entonces, como la placenta está enferma, libera factores tóxicos a la circulación, ¿no? Y esto causa disfunción endotelial de toda la circulación. Y causa una microangiopatía generalizada, que te va a causar todo esto. Esta microangiopatía generalizada, dependiendo del sistema, va a producir. Si afecta al hígado, va a haber una isquemia hepática, transaminasas elevadas y bilirrubinas elevadas. Si esta microangiopatía afecta al sistema nervioso central, vamos a tener la preeclampsia con edema cerebral. ¿Sí? Si afecta básicamente al vaso, ahí tenemos trombocitosis, trombocitopenia y hemólisis intravascular. Afecta a los riñones, producen una lesión glomerular, se llama endoteliosis, ¿sí?, y va a haber proteinuria. Y la consecuencia es la hipertensión arterial.
Y es así como se manifiesta. Esto es en resumidas cuentas, y van a leer ustedes, está más a detalle en la parte de fisiopatología de Williams. ¿Puede afectar los ojos? Sí. Produce espasmo a nivel de las arterias retinianas. Puede producir hemorragia retiniana, una ceguera transitoria, un papiledema, y en algunos casos, pues por desprendimiento total de la retina, puede producir cegueras totales, una amaurosis. ¿Cómo se manifiesta este edema? Espasmo con escotomas transitorios, que decimos, veo lucecitas. En el sistema respiratorio, pues va a haber edema pulmonar, ¿no? O un síndrome de distrés respiratorio de la pulmón. A nivel hepático, lo que les he dicho, por la presión, puede haber una hemorragia subcapsular o ruptura hepática. ¿Cómo se manifiesta este hematoma subcapsular? Con el signo de Chaucer, el dolor en el epicondrio derecho es un dolor lacinante, un dolor en barras, en la larga. ¿Listo? A nivel del sistema hematopoyético se produce el síndrome de Hert. ¿Qué es el síndrome de Hert? Es básicamente la H de hemólisis, ¿sí? La ketopenia, ¿qué más? Transaminasas elevadas. Entonces, eso es el síndrome de Hert. Produce coagulación intravascular diseminada. Sistema nervioso central, lo que ya les he dicho. Se dice que a nivel del sistema nervioso central, la presión arterial rompe la barrera y produce áreas de isquemia por contracción de las arterias o áreas también de vasodilatación. Entonces, hay áreas donde está vasodilatado, hay edema cerebral, y donde está contraído, pues hay isquemia. Isquemia y edema cerebral conviven en la preeclampsia. Entonces se producen las convulsiones, ¿no? Generalmente antes de las convulsiones es un dolor frontal. Puede haber un accidente cerebrovascular y una encefalopatía. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la preeclampsia? La complicación más frecuente de la preeclampsia es el desprendimiento prematuro de placenta no deseada. Si una paciente viene a la emergencia con desprendimiento, ¿sí?, con óbito fetal, aunque su presión esté baja, piensen en preeclampsia. ¿Cuál es la complicación más severa de la preeclampsia? La severa. ¿Listo? Generalmente las pacientes por el accidente cerebrovascular fallecen. Puede producir pancreatitis, puede producir insuficiencia renal, y a nivel de la placenta afecta al feto. Restricción de crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, sufrimiento fetal, muerte fetal, o también llamado óbito fetal, ¿no? Y eso es lo que nos va a poner. ¿Ya es las 8? Creo que están mis sueños. ¿Sí? ¿Ya es las 8? Ya vamos a terminar. Clase terminada nos vamos a ir, así no se van a olvidar. Preeclampsia no severa, preeclampsia no grave, o preeclampsia sin criterios de severidad. A una paciente que viene con preeclampsia sin criterios de severidad, ¿qué significa? Tiene arterial 140-90 o un poco más, proteinuria, una cruz de 300 miligramos, pero no tiene ningún laboratorio alterado. Entonces, si llega a la emergencia, ustedes requieren laboratorios, ven los laboratorios, confirman el diagnóstico. Ahora, si ustedes no tienen la posibilidad, porque les estoy dando ya el manejo, de hacerle laboratorios, esa paciente le tienen que internar hasta que estén los resultados. Como hipertensión entonces, estos pacientes, como hipertensión gestacional, como hipertensión gestacional se tendría que internar. A esta paciente el manejo es expectante, los pacientes no graves. ¿Listo? Se maneja hasta las 37, 38 semanas hasta que ocurre el embarazo. ¿Listo?
Podemos manejar de manera ambulatoria, sí, con control 2 veces por semana de la presión arterial. Esto de los antihipertensivos, algunos dicen se puede dar, no se puede dar, no tiene ningún efecto. El medicamento de elección es la alfa-metildopa, se conoce como Altomed, 250 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, hasta 500, 3 gramos máximo. ¿Sí? Podemos utilizar nifedipina y raracina a elección. Se debe madurar pulmones. Para madurar pulmones tenemos corticoides como la dexametasona. Esto es para la madre. Para el bebé se debemos hacer control de la salud fetal. ¿Cómo controlamos la salud fetal? Básicamente con medios clínicos. ¿Cómo se controla? Viendo la altura uterina, cómo está creciendo. 2, controlando los movimientos fetales. 3, la frecuencia cardíaca fetal. Eso es clínicamente ver la salud fetal. ¿Sí? Físicamente, lo que hago, test fluorescente. Puedo hacerle el perfil biofísico fetal y puedo medir el líquido amniótico. El líquido amniótico es el mejor parámetro para ver la salud del feto. Si no hay líquido amniótico, se llama oligoamnios, ese feto está mal. ¿Sí? Independientemente de todo lo que podamos ver. Se debe realizar esta paciente en laboratorios de manera semanal, con todo lo que les he hablado del perfil toxémico. Se debe pedir proteinuria, ácido úrico, ¿sí? Transaminasas, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, dipinógeno, y concluir el embarazo a las 38 y 39 semanas. Entonces, una recomendación: si esa paciente no va a venir al hospital, no es cumplida en el tratamiento, es mejor internarla hasta que nazca el bebé. ¿Sí? Debemos controlar siempre, verificar signos de progresión de enfermedad. ¿Eso qué es? Con los laboratorios, ver si deshidrogenasa láctica se está elevando, si sus proteínas están incrementándose, si está apareciendo deshidrogenasa láctica. Entonces eso nos va a dar criterios de seguridad. En este tipo de pacientes no se debe dar anticonvulsivantes de manera profiláctica, ni sedantes ni diuréticos. Esto les recalco porque muchos médicos internistas manejan la hipertensión con diuréticos. Durante el embarazo los diuréticos están contraindicados, ¿no? También los anticonvulsivantes. Algunas personas, médicos, colegas, profilácticamente le daremos anticonvulsivantes, no es indicado. El parto de estas pacientes de las 37 a 39 semanas, ¿no? El parto de elecciones por vía vaginal, a menos que tenga indicación. Y ahora, no os voy a cansar más. Vamos a quedar aquí. ¿Sí?